En este vídeo vamos a ver las características más importantes de la arquitectura renacentista. El primer periodo del Renacimiento se conoce como el Quattrocento, que va del 1401 al 1500 y corresponde al siglo XV. Los arquitectos renacentistas van a diseñar tanto edificios religiosos como civiles, adaptados a la medida del ser humano. Recordad esa característica del Renacimiento, el antropocentrismo. Buscan ante todo la simetría y la proporción de sus formas. Van a recuperar el arte de la antigua Grecia y Roma con elementos clásicos, como puede ser el arco de medio punto, los frontones, las bóvedas de cañón, cúpulas y columnas. Como veis en esta imagen, aquí tenemos muchas características de la arquitectura renacentista. Los frontones o frontis triangulares, típicos también de la antigüedad griega y romana. También buscan la proporción, que está muy relacionada con esa simetría perfecta. Si dividimos el edificio en dos, tenemos dos mitades iguales. Y la recuperación del arco del medio punto y además también los dinteles. Vamos a empezar a explicar algunos autores y obras importantes en la arquitectura renacentista. Aquí podéis contemplar la cúpula más grande que se ha construido desde la caída del Imperio Romano. Es la cúpula de la Catedral de Florencia, Santa María del Fiore, o también conocida como la Duomo de Florencia. El arquitecto fue Filippo Brunelleschi. En 1418 hubo un concurso público para la construcción de la cúpula que iba a cerrar esta Catedral de Florencia. De los 17 participantes pasaron a la segunda fase algunos como Brunelleschi y Ghiberti, que también hablaremos de él. En esta segunda fase, Brunelleschi realizó una maqueta de cómo llevaría a cabo tan grandiosa obra e impresionó tanto al jurado de que el proyecto se le fue dado a él. La cúpula se alza sobre un tambor octogonal de piedra revestido de placas de mármol blanco, verde y rosado. En los lados del octógono vemos ventanas circulares llamadas en arte óculos. La cúpula, cuyas 8 caras están cubiertas de tejas rojas, tiene un aspecto esbelto gracias a su perfil apuntado, debido a la curvatura que hacen estos nervios de mármol. En la unión de estos nervios de mármol encontramos una estilizada linterna que fue terminada en 1471. Esta cúpula, por tanto, es una obra maestra y la primera obra renacentista. Está inspirada en los sistemas de construcción de la antigua Roma, especialmente en la cúpula del Panteón de Agripa. La cúpula superaba en altura y destacaba del resto de las edificaciones, como podéis comprobar aquí. Es por tanto símbolo de orgullo en esta ciudad-estado de Florencia, la más prestigiosa del siglo XV. La cúpula que construyó Brunelleschi tiene un enorme éxito y será muy imitada durante todo el Renacimiento, tanto dentro como fuera de Italia. El propio Miguel Ángel se va a inspirar en ella para crear su cúpula de San Pedro del Vaticano. Posteriormente, tanto en Europa como en América se realizarán otras cúpulas siguiendo el modelo de Brunelleschi, como por ejemplo la cúpula de la Catedral de San Pablo en Londres, o la del propio Capitolio de Washington a comienzos del XIX. Otra obra interesante de Filippo Brunelleschi es esta que tenéis aquí, la Basílica de San Lorenzo, el interior de la misma. Esta fue mandada a construir por Cosme de Medici, ese mecenas o patrón de arte. En el interior vemos como la nave central es más alta que estas naves laterales. Las naves están separadas por arcadas de arcos de medio punto, sostenidas por columnas clásicas, otro elemento típico del Renacimiento. Se recuperan esas columnas de la antigua Roma y Grecia. En este caso son columnas corintias. A mayor altura sobre esta arcada vemos aquí un muro perforado con ventanas o vanos también de medio punto que permiten la iluminación natural del interior del templo. Esos vanos los podéis quizá ver más en esta foto de aquí, cómo permite la entrada de luz natural al interior, al igual que podemos ver esos óculos en las naves laterales. La cubierta interior de esta nave central está decorada
con casetones en tonos dorados. En las naves laterales vemos también las entradas con esos arcos semicirculares a las distintas capillas, 7 a cada uno de los lados, respetando de nuevo esa simetría típica del Renacimiento. En esta imagen de aquí también podéis ver el interior de la sacristía, también obra de Brunelleschi. Pasamos ahora a ver a otro autor, en este caso León Battista Alberti, y la obra que tenéis aquí es Santa María Novella. De nuevo seguimos en Florencia, seguimos en el 400. La fachada que tenéis aquí en realidad sirve como telón de un edificio anterior de estilo gótico. El edificio consta de 2 niveles, el superior y el inferior. En el inferior podemos ver 2 cuadros idénticos, respetando de nuevo esa simetría típica del Renacimiento. Podemos ver también ese recuerdo a esa iglesia gótica en estos arcos que tenéis aquí, ligeramente apuntados. La puerta principal tiene referencias clásicas, con ese arco de medio punto y las columnas y pilastras de orden corintio. También tiene entablamento y dintel. Se aprecia bicromía, con mármol blanco y verde. Un gran entablamento separa la parte inferior de la superior. El cuerpo superior o el segundo nivel también parece inscrito en otro cuadrado donde se incluye y se remata con un frontón triangular, típico también del Renacimiento. En el centro podemos observar el rosetón original de la basílica y para armonizar este segundo nivel con el primero y así disimular las naves laterales, realiza 2 grandes aletones en forma de volutas. Como curiosidad, deciros que en el interior de Santa María de Novella de Alberti podemos encontrar este fresco que ya estudiamos en la pintura renacentista, la Trinidad, Dios, la paloma blanca del Espíritu Santo y Jesús, obra de Masaccio. Seguimos con otra obra de Alberti, pero esta vez se llama San Andrés de Mantua y está en la zona de Lombardía. En la fachada se puede apreciar la forma de un triángulo con ese frontis triangular y la de un cuadrado. Se organiza a partir de 4 grandes pilastras de orden gigante con un pedestal y de orden corintio, de nuevo característica del Renacimiento, recuperar esas columnas dóricas, jónicas o en este caso corintias. De esta manera se divide la fachada en 3 partes, tripartita. También se aprecia esa escalinata típica de los templos romanos. Los cuerpos laterales, delimitados por esas grandes pilastras, tienen ventanas con arcos semicirculares y hornacinas, además de puertas adinteladas. La calle central está concebida como un gran arco del triunfo, inspirada en el arco de la antigua Roma, el arco de Tito. La clave del arco, que es esta zona de aquí, se ve coronada con una ménsula. Y la bóveda o cubierta de esta gran entrada está decorada con casetones. Esta iglesia de Alberti es por tanto un ejemplo de orden, proporción y armonía, utilizando incluso recursos matemáticos para su construcción, así como la influencia del mundo clásico en ese arco de triunfo y en ese frontón y su función religiosa, en este caso como un templo. Otra obra de Alberti es el Palacio Rucellai. Lo extraordinario del palacio es su fachada y el parámetro de sus muros, formando lo que se conoce como el almohadillado. El ritmo de la fachada lo consigue con la superposición de diferentes órdenes. Encontramos pilastras dóricas en la parte baja, jónicas en la parte media y en el último piso, corintias. Aquí podéis ver el detalle de este primer piso, este sería el bajo, el primero, donde encontramos esas columnas jónicas con esas volutas. De esta manera imita al Coliseo romano, donde también había diferentes columnas según los pisos.
En el primer piso, la planta baja, nos encontramos con un zócalo. El zócalo es la parte más inferior del edificio, en el que nos encontramos, no sé si lo veis, un banco corrido, en el que se sentarían y esperarían los clientes de la familia Rucellai. Esta planta baja era la zona más pública del palacio, donde se situaban las salas dedicadas a las actividades económicas de la familia. El primer y el segundo piso ya constituían la zona privada dedicada exclusivamente a la familia. Por eso, en este primer piso, que es el detalle que tenemos aquí, podemos ver los escudos nobiliarios de la familia. El edificio se remata con una cornisa con ventanas geminadas y separadas por columnas, por lo que se hace una alternancia entre pilares y columnas. Este palacio, como hemos dicho, está construido en piedra, siguiendo esa técnica de almohadillado. Estas piedras de esta forma tallada de forma cuadrangular dan la sensación de ser almohadas de piedra. Vemos en este edificio del 400 la importancia de la fachada del exterior para simbolizar el poder de la familia que habitaba en él. De nuevo se aprecian elementos del Renacimiento, como elementos clásicos, orden, simetría en las proporciones. Parecido al anterior palacio, obra de Alberti, de la familia Rucellai, tenemos el Palacio de los Medici Riccardi, de Micheloso. El edificio fue encargado por ese gran patrón, ese mecenas, Cosme el Viejo, de la familia de los Medici. Los Medici eran una familia de banqueros que desde 1434 empezó a gobernar Florencia. El encargo le correspondió a Micheloso, que era diseñar y valorar y que se viera ese símbolo de prestigio de la familia. El proyecto se elaboró entre 1444 y 1460 y se conoce a este palacio como el arquetipo del típico palacio renacentista, que va a tener mucho éxito y va a tener difusión y va a ser incluso imitado o copiado. La fachada exterior de este palacio de los Medici se articula en 3 niveles, separando cada nivel por cornisas, como veis aquí. El nivel inferior está formado por almohadillado más rústico que recuerda más a los parámetros medievales tipo fortaleza. Presenta 3 puertas con arcos de medio punto y otros 3 que en realidad están cegados con vanos, con ventanas de rejería. Además, estas ventanas las podéis diferenciar de las puertas porque están rematadas con frontón, como veis, frontón triangular. Ya en este segundo nivel, el almohadillado es más noble o más fino, más ligero o rebajado, y se ve una sucesión rítmica de ventanas bipartitas en arcos semicirculares. El tercer nivel ya no tiene almohadillado, pero vemos de nuevo la sucesión de esas ventanas, dobles ventanas, coronadas en arcos semicirculares. Podemos ver, por tanto, una gradación de los parámetros, pasando del primer piso con un almohadillado tosco a un almohadillado más fino y elegante y a uno ya sin almohadillado. Dejamos atrás el 400 y nos introducimos en el 500. Recordad que va desde el 1501 hasta el 1600. Estamos hablando ya del siglo XVI, cuyo principal centro artístico deja de ser Florencia, que era el típico del 400, y pasamos a Roma. En Roma van a trabajar artistas como Bramante y Miguel Ángel, y van a trabajar en lugares tan importantes como la Basílica de San Pedro del Vaticano. También en Roma va a destacar otro arquitecto, Palladio, que va a trabajar en Venecia. El primer autor que vamos a estudiar del Cinquecento es Bramante y su obra San Pietro in Montorio. Se trata de un templete que fue promovido por los reyes católicos en agradecimiento por la conquista de Granada y construido sobre el lugar en el que, según la tradición, fue martirizado San Pedro. En este edificio podemos ver con claridad los elementos clásicos, con formas geométricas muy claras, como puede ser la forma cilíndrica.
También vemos la armonía, la simetría y la proporción. Su planta circular recuerda a los templos romanos, como por ejemplo los de Vesta. Está rodeado por una columnata con planta centralizada cubierta por una cúpula, que aquí tenéis el detalle de esa cúpula. El primer cuerpo se ven las columnas y el cilindro. Son columnas de orden dórico toscano y se eleva sobre un pedestal con escalinatas de 3 escalones. Sobre las columnas un entablamento con triglifos y metopas, típicas de la antigua Grecia y Roma. Además tiene bajorrelieves con atributos de San Pedro y a la liturgia. En el muro se aprecia el ritmo y la armonía entre puertas, hornacinas y ventanas. El interior tiene un diámetro de 4,5 metros. La balaustrada, que es esto que tenéis aquí, remata este primer piso superior. Esto es la balaustrada, en esa especie de balcón. Ya el segundo piso, que lo tenemos aquí, el segundo cuerpo, está formado por ese tambor, esa parte cilíndrica, y encima está apoyada la cúpula. El tambor va alternando vanos adintelados con semicirculares y avenerados. Avenerados son con esta forma de concha. La cúpula es semiesférica, dividida en nervios y coronada por una linterna con bola y con cruz. Como curiosidad, deciros que este edificio pertenece a España a pesar de encontrarse en Roma. Se trata de la Academia de España en Roma, donde el alumnado becado puede llegar a estudiar cosas como arte, fotografía. Se hacen diferentes cursos principalmente en verano. Pasamos ahora a ver a uno de los artistas más importantes del Renacimiento, otro polímata, Miguel Ángel, que no solamente pintó esa Capilla Sistina, ese Juicio Final que estuvimos estudiando, sino que también fue arquitecto. A él le debemos la obra, la elaboración de la cúpula que cubre la Catedral de San Pedro del Vaticano, de mediados del siglo XVI. Con esta obra se alcanza uno de los momentos culminantes dentro del Cinquecento. El Papa Pablo III había mandado a Miguel Ángel la terminación de la basílica. Proyecta una doble cúpula, una interior y otra exterior, según el modelo que ya había realizado Brunelleschi en esa Santa María de Fiore que habíamos estudiado en Florencia en el 400. De hecho, la cúpula está sobre el altar mayor, donde se encuentra la tumba del apóstol Pedro, enterrado según la tradición en este mismo lugar. El tambor sobre el que se levanta después la cúpula está decorado con columnas pareadas entre las ventanas. ¿Veis la ventana? Y al lado tenemos dobles columnas o columnas pareadas. En estos vanos o ventanas se alternan frontones triangulares con frontones semicirculares. La cúpula es apuntada para darle mayor prestancia. Se parece mucho a esa cúpula de Brunelleschi de Florencia. Fijaros en lo grandiosa que es. Los nervios de esta cúpula, además de función técnica de sujetar la bóveda, también tienen función de embellecer. La obra también se remata a esta cúpula con una linterna. Tenemos aquí ahora un ejemplo del Cinquecento de arquitectura civil, es decir, no es una iglesia ni es una catedral, sino que es una villa, una especie de palacio en el campo. Es obra de Andrea Palladio y recuerda mucho a ese mundo clásico. Las villas de Palladio tenían siempre una parte palaciega y otra dedicada a las labores agrícolas. Se conoce a este edificio como Villa Rotonda, sobre todo por la sala circular que se encuentra en el centro, que va a ser cubierta por esta cúpula. Aquí podéis ver el interior de ese espacio circular por el que recibe el nombre de Villa Rotonda. Gracias a este alzado podemos ver ese espacio central y circular.
acaba dividiéndose en diferentes corredores, formando de esta manera un cuadrado. Los lados de ese cuadrado se extienden hacia el exterior mediante 4 pórticos orientados a los puntos cardinales, formando de esta manera una cruz griega. Recordad que la cruz griega tenía los 4 lados del mismo tamaño. Aquí tenéis uno de esos 4 pórticos, que como veis tiene elementos típicos del Renacimiento: frontón triangular, columnas clásicas, en este caso jónicas, con esas volutas. Además, esa escalinata también recuerda a los templos griegos y romanos. En la fachada podemos ver 3 niveles. El primer nivel sería ese podium donde se encuentra la zona de servicios, como las cocinas o la administración. En el segundo nivel, donde estaría esta puerta principal también adintelada, con ese frontón triangular y adintelada, pues se encontraría la parte noble, donde se daría paso a esa gran sala central en forma circular, a esa gran rotonda, destinada a fiestas principalmente. Y el tercer nivel, que está a más altura, estaría dedicada a dormitorios o servicios secundarios. Lo que tenemos aquí es la iglesia de Jesús de Vignola, y esta iglesia se inspira o nos recuerda mucho a Santa María Novella de Alberti. ¿No veis un gran parecido entre Santa María Novella y la iglesia de Jesús? Esta iglesia de Jesús vemos que tiene un cuerpo bajo en forma rectangular. Vemos cómo tiene pilastras dobles que nos dicen cuántas calles o naves tiene el interior. Estas pilastras dividen una calle, una nave, 2, 3, que sería la central, 4 y 5. Esta iglesia tiene 5 naves en el interior. 5 divisiones, esos 5 pasillos que vemos en el interior se conocen como naves. La nave central, vemos que la puerta tiene un frontón curvo. Las puertas de las naves laterales tienen un frontón triangular y además están decoradas con hornacinas también con frontón curvo. Este primer cuerpo es coronado por un frontón triangular y a su vez otro frontón curvo incluye a este frontón triangular, rompiendo así el clasicismo. El cuerpo superior ya es más pequeño. Se repite también el esquema del piso inferior. Vemos como las calles están divididas por juegos de pilastras de orden corintio. Vemos de nuevo la ventana, el frontón triangular. A ambos lados del piso superior añade volutas que recuerdan a Santa María Novella. Y remata el edificio un gran frontón triangular que nos sirve como punto para ver la simetría del edificio. Hemos visto los ejemplos más importantes del Renacimiento italiano, del Quattrocento y del Cinquecento. Aunque el Renacimiento fue un estilo que surgió en Italia, se extendió por toda Europa. En España, el arte renacentista no se impuso hasta el siglo XVI. En cuanto a la arquitectura, este estilo renacentista en España adquirió elementos propios. Y como tenemos aquí, se van a desarrollar 3 estilos diferentes en base al estilo renacentista que hemos estado estudiando. El primero se va a llamar plateresco. Se caracteriza por una decoración muy abundante, recargada. Se desarrolló principalmente en la primera parte del siglo XVI y vamos a estudiar la fachada de la Universidad de Salamanca. Luego estaba un estilo clasicista que potenció sobre todo su armonía y proporcionalidad. Destaca el Palacio de Carlos V, la Alhambra, que también vamos a ver. Y por último, el estilo herreriano, que fue el estilo dominante ya en la segunda mitad del siglo XVI y se caracteriza por ser muy sobrio, casi no hay decoración. Se llama herreriano por el arquitecto Juan de Herrera y su ejemplo más representativo es San Lorenzo del Escorial. Aquí tenéis la fachada de la Universidad de Salamanca. Comenzamos con el estilo plateresco. Fijaros, esta es la universidad que se inició su construcción en tiempo de los Reyes Católicos. Por eso van a tener incluida en su fachada el escudo y una dedicatoria para ellos. Pero también
fue terminada durante el reinado de Carlos I, así que también vamos a encontrar elementos que aluden al emperador Carlos. Es una fachada que parece un retablo, por eso se llama fachada tipo retablo, marcada principalmente por dos pilastras que van a englobar esta fachada, ¿no? La van a marcar. El panel decorativo está dividido en 3 niveles, primer nivel, segundo y tercero, y es coronado en la parte alta con una crestería. Este trabajo tan elaborado, tan fino que podéis ver en la crestería, es piedra, pero está ricamente tallado, es lo que le da el nombre de plateresco, porque parece el estilo que hacían los plateros cuando trabajaban la plata y la orfebrería. En la parte más inferior vemos las 2 puertas de entrada con esos arcos carpanel, esos arcos más bajitos con esta forma se llaman carpanel. Encima de esos arcos carpanel, de esas puertas, nos encontramos con el primer nivel. Este primer nivel tiene forma rectangular y está dividido por pilastras en 5 calles. En la calle central es donde nos encontramos el medallón de los Reyes Católicos, que tenéis aquí un detalle un poquito más grande. Como veis, ambos reyes sujetan el mismo cetro, símbolo de ese poder compartido. Y vemos que en griego aparece una frase que dice los reyes a la universidad y esta a los reyes. También se puede ver el nombre de Fernando e Isabel debajo. Las 4 calles restantes están decoradas con esa decoración vegetal y recargada típica del plateresco. A esta decoración también se le conoce como grutescos. Son esos motivos de origen romano en el que se le mezclan elementos vegetales, como podemos ver aquí ramas, hojas, ¿no? En forma circular, también con motivos a veces humanos, como podemos ver que aparece aquí un niño o un querubín, y también incluso fantásticos. Como veis, en este estilo plateresco y con este uso de los grutescos, hay un temor al vacío, por eso esto se conoce en arte como el horror vacui, tener miedo a dejar algún espacio sin decorar y prefieren recargarlo con mucha decoración. El segundo piso también está dividido en 5 calles, como veis aquí, por pilastras. En el centro nos encontramos el escudo de armas de Carlos I, rodeado con el toisón. A su izquierda vemos el águila bicéfala, que es el símbolo del emperador del Sacro Imperio Romano y Germánico. Recordad que Carlos I consiguió erigirse como Carlos V. En los medallones laterales tenemos aquí controversia, porque para algunos estamos ante la efigie de Carlos V, de Carlos I y de su mujer Isabel o posiblemente de su madre Juana. Otros aseguran que se trata de Hércules y Hebe, otros incluso dicen que es Fernando III el Santo y su mujer Beatriz. Arriba de estos escudos y medallones nos encontramos con veneras. Las veneras son esta especie de motivo en forma de concha. También aquí hay discusión porque algunos dicen que los de la izquierda podrían ser Medea y Jasón y otros opinan que Sibila y Trajano. Y también los de la derecha dicen que podía ser Escipión el africano o Aníbal o Alejandro Magno. Aquí también apuntan a Marco Aurelio. El tercer nivel o cuerpo, el más alto, también plantea controversia en su interpretación. En el centro parece que hay un pontífice sentado en su cátedra, un papa rodeado de cardenales. Podría ser el Papa Martín V, que otorgó las normas a la universidad, o Benedicto XIII, o el Papa Adriano VI, que era el preceptor de Carlos V. Se interpreta la presencia del Papa y de cardenales como una gran importancia que se da a la teología y al estudio de Dios. Las figuras que tenemos ya a derecha e izquierda pues podrían ser religiosas o mitológicas. Podríamos estar ante Venus o podría ser Eva, acompañada de Caín y Abel, o podría ser Venus acompañada de Baco y César. Parece que la de la derecha sí que es más mitológica.
Tendríamos a Hércules y el trofeo y la serpiente. Pero en general podemos decir que esta fachada también tiene un interés propagandístico, de asociar el poder de la monarquía a el poder de personajes tan ilustres de la antigüedad como podía ser Julio César, Augusto o Alejandro Magno, también relacionarlo con el poder eclesiástico o incluso hasta con dioses. Pasamos ahora a estudiar el siguiente estilo dentro del Renacimiento español, el estilo clasicista. Para ello vamos a estudiar este edificio que tenéis aquí, el Palacio de Carlos V, que se encuentra en el interior de la Alhambra de Granada. Recordad que fueron sus abuelos, los reyes católicos, los que conquistaron finalmente Granada. Y Carlos V ha decidido construirse dentro de la propia fortaleza andalusí un palacio renacentista. El arquitecto encargado de esta obra fue Pedro Machuca, un enamorado del Renacimiento y de acreditada experiencia. El palacio es cuadrado, con una fachada principal de 63 metros de ancho por 17 de alto. Destaca su patio circular en el centro, es único en su estilo y es la obra más destacada del Renacimiento en España. Al ser cuadrado tiene 4 fachadas. Vamos a estudiar y ver alguna de ellas. Las fachadas se organizaban en 2 niveles como aconsejaba Vitruvio. El nivel inferior que tenéis aquí tiene un muro almohadillado y un banco corrido. En esta foto de la derecha sí que veis ese banco corrido a estos 2 turistas sentados en él. Las pilastras que hay en esta parte inferior delimitan esos espacios entre esas ventanas circulares y cuadrangulares. El nivel superior del muro no presenta almohadillado. Las pilastras, en este caso, las que vemos aquí que dividen también esos óculos y ventanas, son de orden jónico, sobre unos pedestales. Vemos cómo los vanos o ventanas de la parte superior alternan unas con frontón triangular y otras con dintel, es decir, rectas. Y arriba de estas ventanas, al igual que ocurría en el nivel inferior, tenemos unos óculos o ventanas circulares. Aquí a la derecha tenemos la puerta occidental de Carlos V. Vemos 3 puertas separadas por esas columnas dóricas toscanas. La puerta central está rematada por un gran frontón triangular. Las laterales más pequeñas también tienen ese frontón triangular, pero están terminadas con medallones. En el nivel superior, estas pilastras ya son de otro orden. Aquí eran dóricas, ahora pasamos a jónicas, se ven las volutas. Encontramos de nuevo esa simetría en estas 3 ventanas, la central con frontón triangular y las laterales con frontones curvos. Las 3 rematadas con medallones con relieve. La decoración de estos medallones exalta la figura del emperador como si fuera un nuevo Hércules, con alegorías de las virtudes como la paz y la abundancia. Aquí tenemos la otra puerta, la puerta oriental o la puerta que mira hacia el este. Vemos ese primer nivel almohadillado, vemos cómo se divide con esas pilastras dóricas y vemos también ese banco corrido que decíamos anteriormente. En el piso superior, pues lo mismo, ya no existe almohadillado y alternan esas ventanas adinteladas con otras con frontón triangular. Ambos niveles rematados con óculos o ventanas circulares. Pero la fachada ya sí que cambia. En la parte inferior tenemos esta puerta con frontón triangular y pilastras jónicas con esas volutas. Además también vemos decoración en relieve, alegorías sobre Carlos I. En el segundo nivel ya tenemos también sobre pedestal unas columnas, en este caso ya de orden corintio. Aquí era jónico, pues pasamos ahora al corintio. Estas grandes columnas van a separar esta ventana tan característica que se llama serliana. La serliana era un motivo muy utilizado en Italia. Estaba formada por un arco de medio punto a modo de arco triunfal
y 2 espacios a los lados adintelados, es decir, rectos como los marcos o los dinteles de una puerta. Esta forma se conoce como serliana. Por último, tenemos una imagen del interior, de ese patio circular. Vemos también 2 plantas o 2 niveles, al igual que en las fachadas. El primer nivel tenemos las típicas columnas clásicas, en este caso dóricas. La galería que se forma en este primer piso sí que es abovedada. En el segundo piso o en la planta superior nos encontramos con columnas de orden jónico, con esas volutas. Y en este caso la cubierta no es abovedada, sino que es de madera. Este patio representa muy bien esa sobriedad de este clasicismo, con esa superposición de órdenes y equilibrio entre las líneas verticales y las horizontales. Es por tanto el mejor ejemplo para ese Renacimiento español de estilo clasicista. El tercer estilo del Renacimiento español es el estilo herreriano. Aquí tenemos al monasterio de San Lorenzo del Escorial en Madrid. La obra tuvo como cliente al mismísimo rey Felipe II. El rey Felipe II mandó iniciar la construcción en acción de gracias por la victoria que había conseguido el ejército español en la batalla de San Quintín en 1557, el día de San Lorenzo, de ahí el nombre el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Los arquitectos principales fueron Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, de ahí el nombre de estilo herreriano. El rey participó activamente en su concepción, rechazó todo elemento ornamental, prefería ante todo la austeridad. El rey también promovió su función múltiple, debía ser un palacio, un lugar para vivir, una iglesia o convento para rezar y también un panteón, un lugar donde ser enterrado. Además, este edificio tiene un significado o un objetivo propagandístico. Se trataba de mostrar la grandeza de la monarquía hispánica y vincular el poder temporal, el terrenal, con el espiritual. De esta manera mezclaba esos espacios terrenales como el palacio, el gobierno, pero también con la parte religiosa, la iglesia y convento, e incluso la eterna y espiritual con ese panteón. Aquí tenéis una imagen de la primera piedra puesta en el monasterio del Escorial y veis cómo lleva el nombre de Felipe II. Es un edificio sumamente sobrio. Da una sensación de ser un edificio macizo, resistente, donde predominan principalmente las líneas horizontales. Lo único que atenúa un poco esa horizontalidad son las 4 torres cuadradas que hay en las esquinas del edificio, ya que van a terminar en estos grandes chapiteles, dando cierta verticalidad a este gran edificio donde predomina la horizontalidad. Hay una rígida y severidad en el tema de la decoración, en la austeridad o incluso ausencia de cualquier tipo de ornamento. Lo único que rompe un poquito esta austeridad son estas 3 puertas en las que vemos que están remantadas con esos frontones triangulares y esas columnas con esos entablamentos. Es lo único que rompe la austeridad y la poco decoración de este edificio. En la parte más alta también destacan estos tejados abuhardillados. La poca decoración que existe, aunque no lo podáis apreciar aquí, es sumamente clásica. En la parte baja, en el primer nivel, las columnas son de orden dórico. Así que, chicos, ¿cuál creéis que serán las de arriba si son sumamente clásicas? Pues el siguiente orden después del dórico era el jónico. Para terminar esta parte de la arquitectura renacentista, vamos a ver algún ejemplo del Renacimiento andaluz. En Andalucía, uno de los focos más importantes, e incluso a nivel de España, en este momento del periodo renacentista, estaba en la zona de Jaén, concretamente en la zona de Úbeda y Baeza. Allí nos podemos encontrar numerosos palacios renacentistas y edificios tan exquisitos como este que tenéis aquí, la iglesia del Salvador, en Úbeda. Esta iglesia que tenéis aquí es obra de Diego de Siloé y de Vandelvira, de Andrés de Vandelvira.
fue un encargo hecho por Francisco de los Cobos, que era el secretario personal, la mano derecha, del emperador Carlos V. Era la familia de los Cobos. Se trata de un templo funerario. Es una capilla funeraria. Vemos a los lados del edificio esas torres circulares, con esa simbología de alusión de la muerte y subida o ascensión a los cielos. A continuación, al lado de esas torres circulares, vemos los escudos de los fundadores. El de la izquierda es el escudo de la familia de los Cobos, de Francisco de los Cobos, que son 5 leontes rampantes sostenidos por majestuosos atlantes. El de la derecha sería el escudo nobiliario de la familia Mendoza, ya que Francisco de los Cobos se casó en 1522 con María de Mendoza. Él tenía 40 años y ella tan solo 14. Tras la muerte de Francisco de los Cobos, la viuda María continuó impulsando las obras de esta capilla sacra hasta que fue finalmente inaugurada en 1555. Al lado de los escudos tenemos estos contrafuertes que nos enmarcan la fachada central. La puerta principal está enmarcada como si fuera un arco del triunfo y encontramos en esta zona representados dioses como Eolo, Neptuno, diferentes dioses de la mitología griega y romana. El friso, que es esta parte que tenemos aquí, estaría decorada con escenas del Éxodo de la Biblia. En el segundo cuerpo, pues también hay escenas que son relacionadas a los trabajos de Hércules y en el centro estaría la transfiguración de Jesús. Parece establecerse un paralelismo entre las figuras de Hércules y Jesús, ya que en ambos casos eran hijos de los dioses supremos. Además, ambos, Hércules y Jesús, tuvieron que superar penosas pruebas y finalmente tuvieron una muerte cruel. En el tercer cuerpo vemos un ventanal en el medio que es rematado por un frontón triangular, que da de nuevo mucha simetría a la fachada.